Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación. Esta es una actividad gratuita de divulgación científica que organiza la Facultad de Ciencias de la Universidad, pero no solamente invitamos a académicos de la Facultad de Ciencias, sino que también académicos de otras facultades y también de otras universidades e institutos de Chile y también del extranjero. Los encuentros con ciencia los realizamos una vez al mes acá en el Club de la Unión, así que agradecemos como siempre al Club de la Unión que nos facilita el espacio para realizar estas actividades, a la Radio Bio Bio que nos apoya con la difusión, al sitio web divulga.cl y al sitio web Ciencia en Chile que nos apoya también con difusión. El objetivo de los encuentros con ciencias es crear un espacio para que podamos tener un nexo más cercano entre la ciencia y la comunidad, que podamos interactuar, preguntar, conversar, aportar también desde el público, no solamente desde el expositor. A la fecha creo que llevamos, no lo anoté acá, pero creo que llevamos 34 o 35 y más de 2.000 asistentes. ¿Cómo funcionan los encuentros con ciencia? El expositor va a presentar acá, tienen las pantallas en ambos lados y la idea es que al final ustedes pregunten, conversen y aporten con sus conocimientos. Al finalizar les vamos a pedir, cuando salgan, y se los comento inmediatamente como aviso público, si nos pueden dar su opinión de la actividad en una encuesta que está ahí en el mesón. Es una encuesta bien especial, no es la típica encuesta, así que ahí les pido su colaboración. El expositor de esta tarde es el investigador Luis Otero, ingeniero forestal de la Universidad de Chile, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Universidad Católica de Chile, académico del Instituto de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, quien posee una larga experiencia profesional en temas forestales y ambientales, en silvicultura de bosques nativos, estudios de paisajes, historia ambiental del sur de Chile, extensión y certificación forestal. Ha trabajado como consultor internacional en Suecia, Brasil, Honduras, Perú, Nicaragua y Colombia. Y además es autor de 3 libros: La huella del fuego, historia del paisaje y los bosques nativos del sur, del año 2006, de la naturaleza, el paisaje, ecología y arquitectura del paisaje del sur en el año 2010 y el paisaje y las plantaciones forestales en el año 2016. Así que se los recomiendo para que puedan buscarlos si quieren adquirirlos. Esta tarde nos va a presentar paisaje y cambio climático, así que los dejo con el expositor. Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Carla, Facultad de Ciencias. Y yo, como explicó Carla, yo he trabajado en temas de paisaje desde hace más de 10 años ya, el año 2004, 2005. Y en esta ocasión, entonces, hice el ensamble con el tema del cambio climático. Vamos a ver cómo resulta. Espero que no sea muy aburrido. Yo siempre cuento una historia cuando empiezo esto, pero los alumnos que han asistido a mis clases se la saben de memoria, así que se van a aburrir, pero parece que no hay alumnos míos acá. Porque es una historia que me contaron en Brasil, que es muy interesante, que es la llegada de Pedro Álvarez Cabral a Brasil el año 1552 más o menos, y él iba a la India y se desvió, los vientos lo llevaron hacia el poniente y llegó a la costa de Brasil, a San Salvador de Bahía, creo que eran 3 carabelas, y recorrió la costa durante 1 o 2 semanas. Lo original de esto es que después los indígenas de ahí, que toda esa costa estaba poblada, dijeron que nunca lo vieron
cuando él recorrió la costa. San Salvador de Bahía tiene cerros a los lados, unos lomajes, entonces se ve muy bien, pero nunca lo vieron. Y esto sucedió en varias partes lo mismo. Parece que le sucedió a Colón también, en Santo Domingo. Y al parecer lo que pasa es que uno no puede ver algo que no ha visto nunca. Lo que uno ve son sus recuerdos y necesita uno información para ver. O sea, en este sentido lo que uno ve es parte de la cultura que uno tiene también. No es solo un evento que está afuera, no es solo un evento biofísico. Esto tiene que ver también con lo que le pasa. Estoy leyendo un libro de un físico, Kaku, un japonés, Michio Kaku creo que se llama, y este físico cuenta de que hay un problema con los robots hoy día, que cuando meten un robot en una pieza, resulta que le cuesta mucho reconocer los objetos cuando los objetos no están en una posición normal. Entonces el robot le cuesta mucho reconocer un vaso dado vuelta en una mesa, no lo reconoce. Y es lo mismo que sucedió con estas carabelas, digamos, porque el robot carece del significado de vaso. La inteligencia artificial no tiene en su información, no tiene el significado, tiene solo información con imágenes que le han puesto en su disco duro, pero no tiene la información del significado, porque el robot no ha tomado nunca un vaso, no ha bebido un vaso de agua, cosa que nosotros, uno ha hecho yo por lo menos de hace 60 años, entonces uno tiene el concepto de vaso muy claro, y aunque el vaso esté dado vuelta, uno lo ve y lo distingue como vaso. Una silla dada vuelta, etc. Esto tiene que ver también porque el paisaje en la historia ha sido un elemento bastante ignorado. Si uno revisa las crónicas, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, de los cronistas que venían con él, ellos no describen el paisaje. Mariño de Lovera, qué sé yo, ninguno de esos describe el paisaje. Describen batallas, describen los acuerdos políticos, las costumbres, y resulta que el paisaje no está en ningún lado. Quiere decir de que no lo veían el paisaje. Uno puede inferir cómo era el paisaje por otras cosas, pero realmente no hay descripciones. Y esta es una pintura de Pedro Lira de fines del siglo XIX, donde hay por primera vez, creo yo, una descripción muy buena del valle del río Mapocho en Santiago. En la literatura mundial el paisaje existe a partir del siglo XVII más o menos. Antes no hay paisaje. Si uno ve los cuadros del Renacimiento, por ejemplo, son puras figuras humanas, y no hay, son los reyes, los nobles, y a veces atrás le ponen un castillo, le ponen un río, pero es un paisaje como muy secundario. La Gioconda, ¿no es cierto? Atrás tiene un paisaje, pero es una cosa difusa, casi no está el paisaje. Los primeros grandes paisajistas fueron los holandeses, y ellos tenían una tradición, pero a partir del siglo XVII, XVIII, de pintura y de representación de los paisajes. El término, la etimología del paisaje, el término paisaje tiene una etimología que viene del latín pagus, y pagus significa mi lugar, mi pago, es donde yo crecí, donde yo nací.
Y eso sucede en distintas lenguas. En inglés, ¿no es cierto? Landscape es la tierra, en mi país, y en distintas lenguas, ¿cierto? Landschaft, Landskap. Y en mapudungún también existe una palabra similar, yo lo he preguntado, pero se refiere a distintos paisajes. Por ejemplo, el paisaje del borde del mar es el Landskap. Entonces, él tiene el sufijo mapu, que significa la tierra, mi país, el mapu. El Leufu mapu, que es el valle central, el paisaje de los ríos, y después está el Pire mapu, que es la cordillera, y el Puel mapu, que es al otro lado de los Andes. Y mapu siempre es la tierra. Entonces, el paisaje está íntimamente ligado a la identidad y al origen de nosotros. Tiene relación con el sentido de identidad. Nosotros, por ejemplo, para nosotros la cordillera de los Andes es esencial, y a mí me ha pasado, no sé si ustedes, pero si uno va a Buenos Aires, por ejemplo, y no hay cordillera, uno no tiene dónde apoyar la vista. No hay cerros y uno se desorienta. Todas las ciudades planas, qué sé yo, París, o donde no hay cerros, pienso yo que uno, los chilenos nos sentimos como un poco perdidos. No le pasa, yo creo que no le pasa eso a un argentino. Ahí hay una casca de fósforo Andes, ¿no es cierto?, con la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral del paisaje chileno. Y ese billete que tiene las araucarias, que es el bosque nuestro más representativo y el bosque más hermoso del mundo, sin lugar a dudas. No es por ser chauvinista, pero es así. Ya. Entonces, el paisaje está muy relacionado con nuestra identidad, y la identidad tiene que ver con nuestro bienestar psíquico. Cuando uno pierde identidad, pierde su bienestar psíquico, pierde una cosa muy propia. Pero, a ver, me faltan cosas acá. Hay varias definiciones de paisaje. Por ejemplo, hay una que usa que yo se la aprendí a don Juan Gastó, que es mi maestro en el tema de paisaje, profesor de la Universidad de Chile, la Católica en Santiago. Y don Juan utiliza una definición de Pietro Cataldi, que es un matemático italiano del siglo XVIII. Y él dice que paisaje, dice, el hombre o el ser humano moldea la naturaleza para satisfacer sus necesidades y poco a poco lo convierte en paisaje. En esa definición, en el fondo, dice que el paisaje es una síntesis entre lo cultural y lo natural. O sea, el paisaje no es natural, el paisaje es también cultural. Es una síntesis entre las dos cosas. Es una tercera cuestión que depende un poco de muchos factores culturales, pero también obviamente de los naturales. Hay definiciones más técnicas del paisaje, por ejemplo una que dice que paisaje es un conjunto de ecosistemas que interactúan entre ellos, interactúan con el suelo, con el agua, con el aire, con la biodiversidad, con la fauna, e interactúan con el ser humano también. En este sentido, el paisaje tiene varias dimensiones. Tiene una dimensión que es la natural, que es la más obvia, pero que es donde están la vegetación, la topografía, los ríos, los glaciares, por ejemplo. Está la fauna también en el paisaje, todo. Pero también, entonces, el paisaje tiene un componente obviamente estético, ¿no? En el paisaje hay color, hay forma, hay texturas, hay luz,
sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con la estética en el paisaje. Y otra dimensión del paisaje es la dimensión económica y productiva. O sea, el paisaje también es resultado de lo que nosotros hacemos en el entorno nuestro para poder vivir. Criamos vacas, entonces tenemos un paisaje de praderas con árboles, ¿no es cierto? Las praderas arboladas de la región intermedia. Tenemos fábricas de celulosa y se aparecieron todas las plantaciones. Tenemos una agricultura, etc. Y también tenemos parques nacionales que son parte de nuestra cultura, porque también el parque nacional es una... no es enteramente natural. Los parques nacionales tienen senderos, tienen caminos, tienen camping y tienen un plan de manejo del parque nacional. Por lo tanto, también el parque nacional es un área humanizada, un área cultural. Y otra dimensión del paisaje, se me escapa una dimensión, que sería la dimensión histórico-cultural. O sea, los paisajes responden a lo que sucedió en el pasado, responden a una historia económica, a una historia social, a migraciones, a decisiones políticas. Hay un montón de cosas que se sintetizan en el paisaje, y eso es lo interesante del concepto paisaje, porque reúne todas estas dimensiones en una sola cosa. Me dijeron que podía tomar cerveza, estaba autorizado. Porque esto es una cosa coloquial, ¿no se llama? Ya. Después, bueno, a nivel de los parques nacionales, el tema paisaje y la belleza escénica surge como en la década del 60 en el Servicio Forestal de Estados Unidos. Y porque ellos estaban interesados en evaluar los paisajes de los parques nacionales, entonces hicieron una serie de investigaciones sobre qué era la belleza escénica, y hay dos señores, uno se llama Litton y otro Barton, que desarrollaron una serie de metodologías para determinar cómo medir un poco la belleza en un paisaje. Ya, y ahí estamos llegando al cambio climático. Bueno, hay una frase muy interesante de Winston Churchill que él tiene, que a mí me gusta, y él dice, nosotros, Churchill, entre paréntesis, premio Nobel de Literatura, un personaje muy interesante, era pintor, y él decía una cosa muy interesante, que es, nosotros, decía, modificamos el entorno y el entorno nos modifica a nosotros. O sea, todo lo que hacemos en el paisaje al final nos rebota a nosotros y afecta nuestro comportamiento, afecta nuestra forma de ser, etc. Bueno, esto es el paisaje. Voy a tratar de juntarlo ahora con el cambio climático. Entonces, cambio climático, ha habido un gran debate si existe o no existe el cambio climático, pero hoy día el 99% de los científicos dicen que sí, que el cambio climático es una realidad. La atmósfera tiene el doble de gases de CO2, por ejemplo, y de metano, que al inicio de la era industrial. Entonces, hay un cambio físico, químico en la atmósfera. Las temperaturas se están elevando. Aquí yo agarré los datos de Valdivia, ¿no es cierto?, de la estación de acá, que antes estaba en La Teja, pero ahora está en Pichoy, pero eso no lo afectó, y uno puede ver ahí cómo ha subido la temperatura desde el año 61. Según mi amigo Alfredo Elvain, ha subido 0,5 grados. ¿No? ¿Me dijiste eso? No, 0,5 desde... Ya. 1 grado en un siglo. Y uno tiende a pensar que 1 grado es muy poco, pero es un grado promedio. Y 1 grado promedio
es la diferencia que hay entre Valdivia y Temuco. 1 grado promedio. El promedio en Valdivia creo que 12 grados Celsius al año y en Temuco 13. Y Temuco tiene un clima totalmente distinto a Valdivia. Temuco tiene un verano seco, caluroso, y Valdivia se supone que tiene un clima oceánico, lluvioso todo el año, cosa que parece que ya es de los libros, porque los veranos son secos y son calurosos en Valdivia. Tuvimos el verano más seco y más caluroso en 2017. Este último verano llovió muy poco, tuvimos 3 meses con muy poca agua, o sea, estamos teniendo un verano muy parecido al de Temuco. Ya el clima oceánico, lluvioso, húmedo, parece que se está yendo. Hay muchos datos sobre el clima, está el tema de los glaciares, más del 90% de los glaciares en Chile retroceden. Hay 1 o 2 glaciares que están estabilizados o que aumentan su superficie de hielo, pero están todos bajando. Y bueno, después vamos a hablar de los incendios. Bueno, todo esto al final tiene impacto, ¿no es cierto? Y uno de los impactos importantes es en el paisaje, son los incendios. Nosotros tuvimos un mega incendio en el 2017, 500.000 hectáreas. Chile tiene una historia de incendios, pero nunca, yo he revisado un poco la historia en tema de incendios, y los incendios más grandes que hubo en el pasado eran de 100.000 hectáreas, 120.000 hectáreas, 130.000 hectáreas. Claro que eran incendios que se repetían todos los años porque había una política del Estado de quemar. Chile, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el Estado fomentaba, le pasaba a uno el título de propiedad y una caja de fósforo, y había que ir a hacer desarrollo y rehabilitar los suelos y quemar. Entonces, quemamos casi el 60% de los bosques. Eso muchos regeneraron y muchos explotaron. Este es el primer gran impacto de los incendios. Entonces, el año pasado, este año hubo un incendio en California, en Estados Unidos, tremendo, ¿no es cierto? Murieron 1.500 personas o 1.200 personas. Están empezando a ser catastróficos los incendios, y eso está afectando enormemente el paisaje y también la seguridad de la población. Ahora, ¿qué tienen que ver los bosques con esto? Bueno, nosotros tenemos más bosques, tenemos mucho bosque hoy en día, tenemos muchas plantaciones. A partir de los incendios del siglo XIX, el país empezó a reforestarse a partir del año 60, con mucha fuerza. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva se tomó la decisión de forestar y de plantar muy fuerte, y eso lo continuó, increíble, pero una de las pocas políticas públicas que ha trascendido gobiernos de centro, de izquierda y de derecha. Siguió con el gobierno de Allende y continuó más fuerte con el gobierno militar. La forestación, ¿por qué? Porque el país se estaba yendo al mar, se estaba erosionando completamente después de los grandes incendios de principios del siglo pasado. Pero se nos pasó la mano. Miren cómo está ese paisaje ahí, no tiene quebrada, no tiene borde de río, es una alfombra homogénea, divino. Y eso tiene una serie de problemas. Ya no hay erosión ahí, pero hay otros problemas ahí. Hay problemas de agua, hay problemas de biodiversidad y hay problemas de incendios, obviamente. Bueno, aquí está el tema, por ejemplo, aquí está el río Futa. Antes, el año 45, en la foto esta de aquí, esa foto de arriba, y ese es el año, esta la saqué hace unos 3 años atrás. El río Futa ahora es un mar de pino, de eucalipto, y eso era el año 45, producto de la ganadería y de los altos hornos de corral. Lo hicimos bien, se plantó,
se controló la erosión, pero se nos pasó la mano y tenemos ahora una alfombra verde continua, densa. Ahí es propaganda, eso de ahí es mi libro que hice que se llama La Huella del Perro. Y en 2017 se quemaron 500.000 hectáreas. Aquí está Victoria, por ahí. No, Valdivia, hubo incendios acá, pero los principales fueron acá arriba. En algunas zonas el fuego pasó por abajo y quemó superficialmente el suelo, un poco las ramas y pasó, y en otras zonas calcinó todo, como ustedes ven ahí. Quedaron las antiguas cárcavas al descubierto, las cárcavas que existían ya en el año 60 o el año 50, producto de la agricultura que se hacía en la cordillera de la costa. Un incendio catastrófico. Bueno, aquí está la historia de incendios abajo en un gráfico y ustedes ven muchos de estos incendios, los grandes son de 100.000 hectáreas, pero este es de 500.000 hectáreas, ¿no es cierto? El que vimos ahí. Y estos son los más altos, son de 100.000 hectáreas, y el promedio en Chile es como 50.000 hectáreas. Bueno, otro efecto del cambio climático son las sequías. Ya conversamos un poco de eso. Estamos viviendo, tenemos veranos secos, las praderas, esta es una foto de marzo, de aquí de Panguipulli, está totalmente seco. Aquí están las precipitaciones que ha pasado desde el año 61, en que teníamos en Valdivia más de 2.000 milímetros, y hoy día estamos en 1.700 más o menos promedio. Cada año llueve entre 10 y 20 milímetros menos. Entonces los que dicen que el cambio climático es de cuento chino, quiere decir que no han visto ningún dato. ¿Qué ha pasado con el caudal de los ríos? El río Biobío, hasta allá, miren cómo ha ido bajando desde el año, bueno, aquí está del año 90, claro. Del año 90, ahora aquí. Bueno, este es del año 41, el río Tortén tiene más registros, y ustedes ven del año 41 cómo ha bajado el nivel el caudal, los metros cúbicos por segundo del río. Siempre con una variabilidad, pero con una tendencia que es clara. Abajo una foto del río San Pedro en diciembre y después esto en febrero. Pasamos los blancos ahí. Bueno, hay varios problemas asociados a la agricultura que tienen que ver con la destrucción del paisaje. Es una práctica muy nefasta que hay de quemar los rastrojos y de pasadita se empiezan a quemar los árboles, se empieza a quemar el bosque. Esto es más común verlo en la novena región. Aquí, esta foto, aquí pasó el incendio, lo que yo les decía, en una zona las calcinó totalmente y en otras zonas quedaron los árboles a medio quemar ahí y el fuego pasó por abajo. Cuando las plantaciones están podadas y radiadas, hay más probabilidad que el incendio pase por abajo y siga de largo si hay viento fuerte. Pero cuando las plantaciones no están manejadas, entonces el incendio agarra desde abajo hacia arriba hasta la copa. También hay un impacto en los bosques nativos y esta es una cosa que también puede ser discutible, a lo mejor algunos dirán, pero aquí arriba en la cumbre tenemos el antiguo bosque valdiviano, el bosque siempre verde, con ulmos gigantes, tepas, tineo,
lianes, qué sé yo, oliviño, el bosque siempreverde o el bosque valdiviano está ahora acorralado acá arriba y cada vez que hay un incendio, este bosque se convierte en un renoval de roble. Generalmente en un renoval de roble, puede ser de coigüe, casi siempre es así. A veces cambia a otro tipo de forestal, pero casi siempre termina en un renoval de roble. Entonces lo más probable es que el bosque valdiviano o el bosque siempreverde, que se llama también bosque lauriforio, que es un bosque complejo con muchos estratos, muchas especies, va a ir con el cambio climático simplificándose hacia un tipo de bosque mucho más sencillo, como son los renovales de roble que se ven acá. Esos de color ahí son bien bonitos, ese de ahí, bueno, y este de acá también, esos son renovales roble, y ese de ahí también, ese de ahí. Y el bosque siempreverde que queda allá arriba arrinconado. En la agricultura estamos viendo esto, antes no se veía riego, ahora ya el riego es una cosa muy frecuente y mucho más frecuencia, han ido cambiando los cultivos y ha ido aumentando, por ejemplo, el maíz, el trigo, trigo y todos los frutales menores, por ejemplo, el avellano europeo, el arándano, incluso las viñas. ¿Cierto? En el lago Ranco de Viña, yo vi viñas ahí en Tortén, los mapuches estaban plantando viñas. Entonces viene un cambio en el paisaje agrícola, ya la pradera ganadera con vaquitas y con árboles, eso está desapareciendo y vamos a ir hacia un sistema mucho más artificial, así como dice, con riego. Aquí tenemos lo que está pasando en las praderas, se están introduciendo estos pivotes de riego, que son estructuras que pueden tener 1 kilómetro de largo, es decir, las han visto, y destruyen todo el parque de roble y laurel que existió históricamente en el Valle Central, que es un paisaje histórico, un paisaje emblemático del sur de Chile, esta pradera arbolada con árboles de 100, 200 y 300 años, está siendo talada y para instalar estos sistemas de riego gigantes, cambiando totalmente la arquitectura del paisaje, convirtiendo un paisaje mucho más fome, mucho más homogéneo en color, mucho más feo, digamos, mucho más pobre. Voy a ahora, para no ser tan pesimista, uno tiene que tratar de plantear siempre propuestas, qué hacemos, qué podemos hacer para, desde el punto de vista del paisaje, para responder, adaptarnos al cambio climático, porque el cambio climático no lo vamos a cambiar, es un proceso que va a seguir, podemos disminuir su tendencia, pero la tendencia ya viene por una cuestión histórica. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es volver a lo que en alguna época en Chile se llamaba la clasificación de uso de suelo, que se hizo a partir del terremoto del año 61 al año 62. Casi todo Chile, principalmente el Valle Central, la depresión intermedia, pero muchas zonas también se clasificaron de acuerdo al tipo de suelo que tenían, y desde, por ejemplo, la clase 1, que son suelos agrícolas, clase 2, clase 4, que son agrícolas y ganaderos, la clase 6, que era una clase agrícola, ganadero forestal, y la clase 7, que es forestal, y la 8, que son los bosques que están en las cumbres, que protegen los cauces, igual que la clase 5, esa de ahí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ordenar el paisaje. O sea, no podemos seguir haciendo cualquier cosa en cualquier lugar. Y ordenando el paisaje, solo vamos a tener, se nos va a generar una situación de diversidad, una situación de distintos colores, como se ve ahí, distintas texturas,
solo se va a enriquecer el paisaje si seguimos lo que la vocación natural de los suelos lo indica. Este es el paisaje que existía en Santa Olga, un pueblo que se quemó completo en el norte, en Constitución. Estos verdes son plantaciones, después los amarillos son suelos agrícolas y los verdes son restos del bosque nativo que quedaba. Ahí está Santa Olga al centro. ¿Qué deberíamos haber hecho o qué deberíamos hacer ahora, en mi opinión? Es volver a rescatar el uso de los suelos. Había una diversidad de suelos ahí, por ejemplo, estos suelos que eran de uso, estos son más de uso ganadero o agrícola, agroforestal, podrían ser también, o silvopastoral, que son estos de acá, estos cafés. Recuperar suelos agrícolas que estaban plantados, por ejemplo, este es un suelo agrícola que estaba plantado, y recuperando entonces la vocación natural del suelo, podemos recuperar el paisaje y protegernos de los incendios, porque la idea es que este paisaje más diverso rompe con la continuidad del bosque, del combustible, permite entonces contener los incendios. En un paisaje continuo de bosque es muy difícil contener un incendio de más de 10 hectáreas, dice la gente experta en incendio, que no se puede apagar. Lo único que se puede hacer es conducir el incendio hacia un lugar de bajo combustible, o sea, donde haya bosques muy jóvenes, y ahí se puede atacar el incendio, porque si no, no. Bueno, entonces el resultado de eso, vamos a tener un paisaje diverso, ¿no es cierto?, con praderas como este, con bosque nativo, y también tenemos que darle cabida a las plantaciones. Estamos fritos porque si no, no tenemos papel, no tenemos madera para las casas y no tenemos pañales, entre otras cosas. Entonces, va a haber que seguir con el sistema de plantaciones, pero de otra forma. Esa es mi opinión. Aquí tenemos un paisaje lafkenche que a mi juicio está bastante bien construido. En las pendientes fuertes, los mapuches aquí, este es la Urudi, pusieron pino, pusieron eucalipto. Hay áreas estas son praderas y áreas de cultivo, un paisaje bastante diverso, como un mosaico. Está bastante interesante esto, y ellos tienen, si ustedes se fijan, bastantes plantaciones y restos de bosque nativo que van quedando en las quebradas, ahí. Ese es un paisaje mucho más humanizado desde ese punto de vista, mucho más rico, mucho más variado. ¿Qué habría que hacer con las plantaciones? Hemos estado trabajando para hacer mosaicos, es decir, no cosechar todo de un viaje, sino que intervenir en superficies más pequeñas de acuerdo a la pendiente de los suelos, principalmente los cursos de agua, la pendiente. Entonces se van generando mosaicos con distintas edades, con distintas especies, y es un paisaje mucho más grato, mucho más hermoso, ¿no es cierto?, con colores, con eucalipto joven, con pino viejo, con distintas densidades y con bosques nativos entre medio. Este debería ser el paisaje del futuro, un paisaje donde se mezclaran las especies nativas con las especies exóticas. Esto está a la salida de Valdivia. La diversidad en el paisaje, la diversidad de ecosistemas, también significa diversidad de colores, diversidad de texturas. Aquí hay un trabajo que se hizo en este cerro, en Antigüe. Esto era lo que se hacía antes. Esto es lo que se está haciendo ahora, un mosaico. Se corta un parche de 7 hectáreas, 10 hectáreas,
y se conservan los bosques templados. Esto tiene una serie de ventajas desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de la biodiversidad también, porque se generan distintas situaciones, ¿no es cierto? Aquí está el mosaico, esto se taló, superficies de 10 hectáreas, 7 hectáreas, 5 hectáreas. Esto se plantó, se taló y se plantó hace unos 2 años. Aquí queda el bosque antiguo, el pino más viejo. Entonces se va produciendo una diversidad de situaciones que permiten mantener la industria, pero mejorar el paisaje notablemente y mejorar también el comportamiento de las cuencas, la producción de agua, incluso la fauna también se mejora. No es como tener un bosque nativo, valdiviano puro ahí, pero ya no sería posible, ¿no es cierto? Aquí tenemos, en los bosques nativos naturalmente se dan los mosaicos. Los bosques crecen en mosaicos, se cae un árbol gigante y abre un hoyo de 2.000 metros cuadrados y empieza la regeneración, por ejemplo, ahí. Y se genera un bosque distinto del bosque que está al lado. Se viene el suelo abajo, un deslizamiento, y se genera también una superficie ahí que va a tener otra edad y otra composición distinta a la del bosque que está acá. Entonces el mosaico es una estrategia de la naturaleza para el desarrollo de los bosques. ¿Qué pasa con las praderas y la ganadería? Hay que restaurar las praderas arboladas. Este paisaje, creo que más adelante tengo algunos, pero este paisaje es muy rico porque los árboles a uno le dan la sensación de profundidad. Si ustedes sacan estos árboles, esto se pone plano. Además de ser árboles extraordinarios, son árboles a veces centenarios, muy hermosos, muy interesantes, con colores. Y ustedes ven cómo está la pradera de verde ahí. Las praderas arboladas, el parque de roble laurel, es una estrategia que viene de los agricultores desde la colonización alemana y más atrás. Ellos se dieron cuenta que esta era la forma de manejar este paisaje productivamente y con éxito. Aquí los suelos se han conservado muy bien, poca erosión, hay sombra en verano para los animales, hay agua en el suelo porque debajo de cada árbol hay una red de raíces gigante y esa red de raíces atrapa el agua y eso permite mantener la pradera húmeda todo el verano. Y lo mismo, pero este es un paisaje agroforestal, o sea, aquí se cultiva trigo y se dejaron estos árboles acá. En pocas partes del mundo hay un paisaje así, este es un paisaje muy hermoso, muy grato al ser humano. Además, yo creo que es el paisaje en el que evolucionamos en África, ¿no es cierto? Este es el paisaje de la sabana africana, entre comillas, pero es el paisaje más grato para el ser humano, para habitar, para estar. Hay luz, hay sombra, están todas las condiciones. Aquí tenemos un árbol, si se fijan, lo verde que está ahí abajo, el resto está seco. Los estudios que hay sobre producción en estas praderas es que producen un 25% más de materia seca la pradera que sin árbol. Además de ser más listo ya. Entonces, estas son de las últimas. Aquí están los humedales. Hay que conservar los humedales, sobre todo los humedales en la depresión intermedia. Este de aquí también, por supuesto, muy importante, pero fundamental es el humedal de la depresión intermedia de la zona agrícola. Y desafortunadamente hay políticas de incentivo para destruir los humedales en la zona, en la depresión intermedia,
destruyendo los humedales, estos bosques normalmente señales, que son verdaderos tranques. Esos son los tranques naturales que tiene el paisaje y se están destruyendo a gran velocidad. Estamos muy preocupados del humedal de Valdivia, pero allá adentro está Escoa. Hay que fijarse en eso. Hay que restaurar los esteros en los predios agrícolas. Hay mucha destrucción de esteros. Esto tiene que tener árboles, tiene que tener bosque. Aquí tenemos un paisaje lindo de Puerto Font, ahí, donde se ha conservado muy bien estas manchas de bosque, que son antiguas, y entre medio va la pradera, el volcán Osorno allá. La habilitación de, aquí se está destruyendo el bosque para poner avellano europeo, pero no sé qué va a pasar con el agua. Hicieron el drene acá, se les va a secar esto, no sé qué va a pasar. Tenemos que restaurar las quebradas en las plantaciones. Este es un buen ejemplo, así deberían verse las plantaciones llenas de bosque nativo al fondo de la quebrada. Ahí está el agua, ahí está la biodiversidad y se enriquece el paisaje. Todos los estudios indican de que con 20 metros a cada lado de un cauce es posible recuperar gran parte del agua. Al restaurar las quebradas vamos a restaurar también las fuerzas visuales que hay en el paisaje. La vista en un paisaje tiende a subir por las quebradas, llega a la cumbre, se desliza por la cumbre y baja por la ladera del cerro, en línea roja. Pero aquí desapareció la quebrada, entonces la vista no puede hacer nada. Estamos en un paisaje de escaso valor. La ribera del río San Pedro, sin árboles. También la vista normalmente tiende a irse por acá, por la orilla del río. Pero obviamente que si esto fuera un bosque de ribera, esto cambiaría totalmente y protegería estos suelos de la erosión. Lo último, y tenemos que hacer sumideros de carbono. Los bosques nativos tienen un tercio de la cantidad de madera que deberían tener y hay que reestoquearlo, o sea, hay que volver a un bosque con árboles de grandes dimensiones. Y para eso necesitamos manejar los renovables y llevar este bosque a un bosque de gran altura, de grandes árboles, con un gran stock de carbono. Bueno, un bosque fija como 8 toneladas de carbono por hectárea, un bosque nativo, una plantación fija como 12. Bueno, tenemos que reforestar todo lo que quedó pendiente de los grandes incendios. Este es Aysén. Aysén reserva de vida, pero resulta que le hicimos pebre. Este es el lago General Carrera, Puerto Tranquilo, está todo destruido, todo quemado, una buena parte. La gente cree que es natural, pero no es natural. Y tenemos que empezar a usar más madera porque la madera es la que puede ayudarnos a capturar el carbono y fijarlo. O sea, nosotros tenemos que reducir, tenemos que mitigar nuestras emisiones. Nosotros echamos al aire como 100 millones de toneladas de CO2 al año y manejando los bosques podríamos capturar esos 100 millones de toneladas y fijarlos en estos árboles y después fijarlos en estas mesas que pueden durar 100, 200 o 300 años. Una mesa de esta maravillosa, no hay ningún problema. O un edificio como este, un parque como este. En Chiloé hay casas de 300 años y en Europa hay muchas casas de 800 años de madera. El paisaje final tendría que ser algo así, mixto, ¿verdad? En esta región, con plantaciones, con mucho bosque nativo, con las praderas y las zonas agrícolas donde corresponde. Yo creo que eso nos enriquecería a nosotros, no solo al paisaje, ¿cierto? Como cultura, porque el paisaje es el reflejo de nuestra cultura. Muchas gracias. Ahí se acabó.
levantar la mano, por favor? Gracias por la presentación. Mi nombre es Alejandra Zúñiga, yo trabajo en bosque nativo, pero trabajo en fisiología vegetal aquí en la universidad. Yo me pregunto cuál es su opinión con respecto a las plantaciones de nativo, porque es una de las cosas que se está discutiendo en el Consejo Consultivo y en otras partes, ¿no? Por las modificaciones a la ley también, para los beneficios que van a tener las personas o las empresas que planten nativo. Eso. No, las plantaciones de nativo, tenemos que plantar nativo. Hay un compromiso del país de plantar, creo que 500.000 hectáreas o 1 millón de hectáreas. 500.000, sí. Claro. Ojalá fueran 100% nativos para hacer ese mosaico y se pusieran entre las plantaciones para constituir un paisaje mixto. Ahora hay zonas donde plantar nativo es complicado. Por ejemplo, si yo voy a Talca, en una ladera, es muy seco, mis probabilidades de éxito no son muy buenas, pero ahí yo puedo partir por la quebrada, plantar en las quebradas. Todas las zonas secas hay que llenarla de nativo la quebrada y después se va a ir avanzando hacia otra zona. En esta zona es fácil, bastante más fácil plantar nativo, digamos. Aquí uno tiene alta probabilidad, si lo planta bien, de que va a aprender y va a resultar. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Raúl. Mira, la pregunta, profe, tiene que ver con que desde los años 60 o incluso antes existe una muy buena categorización de suelo en base a su categoría de uso y se ha perfeccionado por la academia a lo largo del tiempo. Entonces, hoy día tenemos un profundo conocimiento de la capacidad de uso del suelo en base a la geografía y en términos prácticos el hecho de tener una franja de cobertura de bosque nativo obligatoria, por ejemplo, en la zona de plantaciones forestales donde hay capacidad de uso del suelo forestal, generaría franjas de protección contra incendios, caminos de circulación de la fauna y asimismo un embellecimiento del paisaje en términos prácticos. Esos efectos se han estudiado de alguna forma o por último como, a lo mejor como política o como devolución de la mano de los que han hecho uso del decreto 700, 701, no sé, ¿existe algún estudio completo de impacto que tendría una política de ese tipo? Tú dices hacer franjas de nativo colindantes a los caminos públicos. Colindantes a los caminos públicos. De tal manera que se forme una red de bosque nativo obligatoria en base a la capacidad de uso del suelo. Sí, yo creo que los caminos con árboles son muy lindos, muy gratos. Y hay un efecto interesante de los árboles que da la sensación de que uno va más rápido. Entonces la gente disminuye la velocidad cuando plantan árboles obligatorios, porque cree que va muy rápido y le pasan los árboles. Entonces, tiene un efecto de ese tipo. Para los que corren, por ejemplo. Sí, no, yo creo que los caminos son, pero yo me tiraría por las quebradas, primero restaurar las quebradas. Hay muchas quebradas que tienen eucalipto, tienen aquí, que sacar 20 metros y plantar aquí. Pero los caminos también. Hay gente de incendios que dice que no porque va a agarrar fuego, pero eso, si no es denso, el árbol refresca y humedece el suelo y hay más posibilidad de contener el incendio. Y si los árboles están podados, el fuego no llega arriba, entonces es más fácil de controlar y todo. No es cierto que sea un peligro. Yo quiero, muy interesante y amena, como te digo, Lucho, que muchas gracias por la invitación.
muy amena y muy interesante tu charla sobre paisaje y cambio climático. Me parece que es muy atingente a estos tiempos de ahora. O sea, es muy atingente para estos tiempos de ahora. Gracias. Mi consulta, bueno, nos conocemos, ¿cierto? He aprendido harto de ti también sobre paisaje. Mi consulta es el efecto, tú mencionaste también, pero igual yo sé algo de aquello, cómo influye también, ya que yo soy ingeniero agrónomo, tú eres ingeniero forestal, las miradas son diferentes, pero nos podemos complementar, ¿no es cierto? Cómo influye el cambio climático sobre una pradera, pero también sobre una pradera que ha sido cultivada, que ha sido trabajada y que ahora está plantada con fruticultura, por ejemplo en esta zona con berries, con frutales mayores como por ejemplo tenemos mucho avellano, vides también. ¿Cómo influye acerca de eso? Lo que yo sé es que Gracias. hay alguna gente que está trabajando con los frutales y están introduciendo a especies nativas dentro de los frutales, o sea, en una densidad baja, por supuesto, qué sé yo, 5 árboles por hectárea o 6 árboles por hectárea, no sé. Y eso le da al paisaje mayor calidad y mayor humedad del suelo. Yo sé que eso, hay alguna gente en la Facultad de Ciencias, creo que Olga Barbosa trabaja un poquito en eso, de poner especies nativas en los frutales y en las viñas. Y yo creo que algo muy interesante, ahí llegan los pajaritos, se controla la plaga, tiene muchos beneficios. ¿Sí? Bueno, gracias primero por su disertación, su pronóstico, su visión. Yo voy a hablar desde el punto de vista netamente de sentido común. No voy a hablar de su conocimiento científico que tiene usted y muchos de sus colegas que están escuchando. No hablamos de ti. Ya. Pero a mí me sorprende, realmente yo amo mi país, amo mi región, amo mi ciudad. Mi corazón palpita con eso. Y me sorprende, yo conozco mucho mi región. Y realmente lo que se están haciendo en las forestales es atroz. Es atroz. Yo he visto cómo se secan los esteros. Aquí Valdivia tiene un bosque muy hermoso que está a tiro de piedra, como decían muchos escritores, el Yancahue. Y veo cómo se está haciendo tira. Que los valdivianos no saben de lo que se está ocurriendo ahí. Y la importancia de lo que usted acaba de decir, el bosque nativo es el que da la importancia del agua, el elemento vital para nuestra existencia, no la foresta, no el pino ni el eucalipto, lo secan. Entonces, me gustaría saber qué reflexión hace usted viendo lo que está sucediendo hoy día estamos sucediendo, todo está en juicio. Porque los sistemas lo han llevado a la situación que estamos viviendo como sociedad. No es la sociedad actúa a lo que los servicios le están imponiendo. Y son los servicios, los sistemas que lo han llevado a esta situación que es atroz, es alarmante. Bueno, yo lo dije en buena parte de mi exposición, que hay un problema grave con las plantaciones, yo creo que lo dije, y planteé también una salida a eso. De eso se trata mi presentación, de construir este mosaico en el paisaje, donde tienen cabida los bosques nativos, las plantaciones, las praderas, y se constituye un paisaje diverso. Esa es la única salida posible en este momento. No hay otra, creo yo. O sea, la otra sería que
quemar todas las plantaciones. Pero es muy difícil porque no sé cómo va a leer usted un libro el día de mañana si no hay papel, y cómo va a ir a las casitas sin papel, y etcétera, etcétera. O sea, necesitamos papel para construir casas, necesitamos madera, necesitamos un montón de cosas. Entonces tenemos que tratar de hacer algo que cumpla con todos los requisitos, o sea, que produzca agua, fije el CO2, detenga la erosión, genere empleo, capte el CO2 y genere belleza escénica. Ese es el fin de esta presentación. ¿Yo? A ver, si lo logro articular. Me acordé que los griegos antiguamente decían que lo bello era bueno y lo bueno era bello. Más bien referido a órdenes militares, pero a nosotros en la escuela de arquitectura nos enseñaban el diseño de la arquitectura, que si era buena era bella. Después tú anoté varias palabras con las que te referiste al paisaje. Dijiste un paisaje feo, fome, pobre, de escaso valor, y por otro lado hablaste de lindo, hermoso, grato, y son todos valores, valorizaciones súper subjetivas de un paisaje. Hablaste de la destrucción del paisaje, cuando en realidad el paisaje, según tengo entendido, creo, que es un invento en realidad como del siglo XVII más o menos, en que empezaron los pintores a agarrar, a enmarcar una parte de lo que veíamos para afuera, la ventana, el marco del cuadro, y decían, estos paisajes nos hicieron mirar algo que lo veíamos, que era normal, lo enmarcaron y lo vimos por primera vez, y armamos un juicio de valor, y estos empezaron a colgar en los cuadros, en las casas, y empezamos a valorarlo, a encontrarlo lindo, grato y todas esas palabras que tú dices. Cuando uno dice bueno y bello, ¿bueno para quién? Si es bueno para las plantaciones de eucaliptus, es malo para los pequeños agricultores. Si es bueno para los plantadores de palta de la cuarta región, es malo para los que tienen su chacra y les desvían las aguas. Tú dijiste que bueno, entonces sería bueno y bello, sería tu paisaje mosaico. Pero ese paisaje mosaico bueno y bello que tú estás proponiendo es para todo, es una ley, digamos, tú lo estás proponiendo en tu libro, pero debiera ser bueno y bello para todos los chilenos, ¿no? ¿Cómo hacemos que tu mosaico, supongo que es bueno y bello, sea para todos los chilenos? Eso por una parte, que si hay alguna, más allá, digamos, lo que tú propones. Y lo segundo, como hablas de paisaje en la Afkenche, a mí me causa cortocircuito, porque paisaje es un invento europeo, y yo sé que los mapuches no tenían esa concepción de paisaje, no la tienen todavía. Ellos no han enmarcado nada, ellos lo viven, y están sus ancestros ahí, y están rodeados de paisaje, y son una parte del paisaje, no lo ven en un marco. Entonces me parece que no se puede hablar de paisaje en la Afkenche. Bueno, como el paisaje es algo tan subjetivo, yo puedo hablar de paisaje de la Afkenche. Y tú puedes hablar de otro paisaje. Cada uno tiene su paisaje. Pero lo bello y lo bueno en la naturaleza se da. No, desgraciadamente no en los seres humanos, pero en la naturaleza sí. Y aquí tienes un paisaje bello y bueno, por ejemplo. Productivo y muy bello, ahí se reúnen ambas cosas. Es posible, yo creo. Ahora, no todo va a tener esta belleza extraordinaria, no en todas partes uno ve un volcán Osorno así como ese, no, eso es difícil, pero en general los paisajes bien mantenidos son productivos, los paisajes hermosos en general son productivos, salvo excepción. Pero esos paisajes de plantaciones que vimos antes, por ejemplo, en Kenia, qué sé yo, a usted no le gusta a nadie. Lo que pasa es que ahí le encanta más otra cosa, no es el paisaje. Claro, ellos tienen su casa ahí, ellos construyen ahí a la orilla de los lagos, no construyen acá. ¿Por qué? No. Nadie se va a ir. Están ahí.
No sé si te respondo o no. No. Ah. Sí, bueno, ahí se puede, sí, por ejemplo, pero se puede ir paso a paso. O sea, por ejemplo, yo prohibiría sacar los árboles monumentales de las praderas. ¿Qué cuesta hacer eso? Nada. Porque tú puedes regar la pradera con un aspersor. O sea, ni siquiera lo han calculado. No sé si Alfredo se ha calculado cuánto cuesta un riego por aspersión o un riego con pivotes. El sistema actual es un atentado contra la propiedad, un modelo neoliberal. Claro, pero es que con ese modelo se nos quemaron 500.000 hectáreas y se nos van a quedar otras 500.000 y no van a morir 12 personas, lo que puede ser mucho más trágico. Pueden hacer círculos pequeños y eso se puede resolver. Acá, profe, profesor, acá hay otra pregunta. Acá. Ya. Buenas tardes, profe. Quería pedirle que podía detallar un poquito más el funcionamiento de los bosques de ribera como su ecología, que me imagino que ayudan a la retención del agua otorgando más materia orgánica, más sombra, que si agua que de otra forma pasaría colada. ¿Cómo interactúa con un poquito el sector que ya deja ese bosque de ribera, que sería ya o pradera de pastoreo o bosque de producción forestal? Si lo pudiera detallar un poquito más. Ya. Bueno, o sea, este tema de los bosques de ribera se ha estudiado bastante y se han estimado las distancias también, ¿cierto? Yo te mostré un gráfico ahí que habla de con 20 metros para arriba de un bosque de ribera yo capturo los sedimentos. Gran parte de la fauna está en la orilla del río, cerca del río. Gran parte del agua está en esa zona, en esa franja también. El agua del suelo, me refiero, está ahí. Entonces, esos bosques tienen muchos beneficios. Tienen una relación con los peces, con la fauna del agua también. Hay bastante literatura sobre los bosques de ribera y los beneficios que tienen. Profesor, por acá, delante suyo, a su derecha. Le dije privada. Ah, pero oye, Lo llamé el domingo a hacer la pregunta. Son las que me dijeron que te hagan. Lucho, varias cosas. Bueno, hace años ya nos conocemos, tú sabes que en conservación, soy forestal, algo trato de aprender, la mayoría me olvido, pero hay que seguir tratando. A mí me preocupa, y es un marco de lo que yo te comentaba, de que hay muchas ONG trabajando en el tema de cambio climático, especialmente ahora con lo de la COP25. Y bueno, dijeron por acá de ciertas 1000 hectáreas, hay que tener claro que hay dos compromisos que tiene Chile, yo no recuerdo bien los detalles. Una que dijo, vamos a sembrar creo que 500, y en otro dijo 700, por lo cual deberían ser más de 1000 y tantas hectáreas, 1 millón de hectáreas. Pero hay algo que no está claro, eso como contexto general. Como se ha desplazado la temperatura, ha bajado ha cambiado el clima. Nosotros tenemos el clima que ya es más de la zona central, por lo cual los sistemas productivos van a cambiar, que es lo que tú decías, se desplaza la ganadería más al sur. Sería negativo el tener estos sistemas de producción de frutales que están ocurriendo, ya llegó la cereza aquí al lado del santuario. Y por otro lado, esto que tú estabas comentando lo hablamos hace 2 o 3 años atrás en el seminario del aprendizaje de los grandes incendios. Y bueno, ahí se habló mucho de esto de que al final se llaman corredores biológicos. Cada uno de estos arbolitos es un corredor biológico que también ayuda a mantener la fauna, cosa que no se habla generalmente. Y incluso hasta un árbol muerto es fuente de vida, y que hay todo un ecosistema, el árbol que cae se pudre también. Mi tema, y contestando un poco lo que decía Carlos en el otro lado de la sala, era que, y algo que aprendí en tu charla era, yo no entendía el modelo forestal actual, pero algo que me quedó claro es lo siguiente: se gestó porque hubo una demanda de recursos, que era madera, y este lugar es muy bonito,
hay harta madera nativa, el piso es madera nativa, y claro, vamos a seguir depredando madera. Entonces aquí viene algo que quiero comentar, yo que hago conservación, y la pago yo, no me la paga el proyecto, no me viene una universidad afuera, lo único que ocurre es que me van a pedir el campo y muchos de los presentes lo conocen, y es cómo balanceo el no destruir mi bosque porque alguien me va a venir a comprar leña, porque a todo el mundo le gusta leña nativa. ¿Cómo lo hago para construir casas? Entonces, ¿cómo poder generar esa balance y cómo uno poder ser de aporte, uno que está en la conservación? ¿Cuál ha sido mi discurso en los últimos años? Le digo a la gente, ¿y tú sabes por qué se plantó ese pino, ese eucalipto? Ahora, otra cosa es que después que se trató de mejorar esos paisajes erosionados, es ir, cortar lo nativo y reemplazarlo por lo exótico. Y era como ¿Cómo ves? La pregunta final es ¿cómo tú ves este desarrollo, esta metamorfosis entre aumento de temperatura, disminución de precipitaciones versus la demanda que el mismo ser humano, incluyendo los que más agrega contra el modelo, pero que siguen utilizando la madera y la leña? ¿Cómo compatibilizar eso? Sí. Ya. No se escucha nada acá. No, pero está bien. Sí, está bien. Excepto la educación de más de 100 aserraderos. Más de 100 aserraderos que existen, ¿no es cierto? Si no existieran las plantaciones en la región, esos 100 aserraderos no existirían. Son 100 aserraderos que a lo menos en promedio son 30 o 40 personas que tienen que contratar cada aserradero. Imagínate lo que sería la región sin esos aserraderos. Que esos aserraderos producen madera y producen madera en este momento están ocupando madera principalmente de las plantaciones. Y hay un déficit de plantación. Existe, pero bueno, existe cerca de 1 millón de hectáreas en el país que deben de ser forestadas para proteger los suelos y para aportar también a la mitigación del cambio climático. Nosotros los chilenos siempre vemos las cosas en blanco y negro y decimos un gran error. O sea, vemos o nativo o pico, o Coca-Cola o Fanta. No, yo quiero tomar Coca-Cola y Fanta. ¿Por qué voy a quedar solo con Coca-Cola? O sea, ¿por qué no combinamos las cosas? O sea, donde podamos plantar nativos, lo tenemos que hacer y tenemos que constituir este mosaico en las plantaciones. Y al norte, por ejemplo, en Talca, tú andas a poner un roble o un coyo ahí. Sale, se va a secar, se van a comer los conejos, todo. Tienes que ir al fondo de la quebrada a plantar. Tienes que poner pino ahí. Y más adelante, bajo la sombra de ese pino, quizás puedes empezar a plantar nativo. ¿Ah? Sí, pues están echando los frutales acá. Es que yo no sé, pues, si yo soy dueño, bueno. No, pero voy a decir una cosa, que Mauricio tiene un campo maravilloso aquí en Cayumapu, con el bosque nativo muy bien conservado, tiene unos robles así gigantes, un bosque maravilloso, y se dedican a la lechería, ¿no es cierto? Antes. Ya, pero tú tienes ganadería, sí.
Pero es un campo muy lindo donde está muy bueno el ejemplo, porque los suelos ganaderos están usados para crianza y todas las quebradas tienen unos bosques maravillosos. Eso es lo que hay que hacer. Yo no te puedo decir que plantes todo tu campo con especies nativas, porque sería absurdo. No podría sostener tu campo tampoco. Profesor. Sí, profesor. Disculpe, es que la idea es que todos escuchen y ella no se escucha, entonces ojalá el micrófono y además que el que está esperando igual preguntar, ¿vale? Ya. Por favor. Tomando en cuenta el libro ese que usted tiene, La huella del fuego, me gustó mucho, pero lo leí por necesidad de una investigación que estoy realizando. Ya. Bueno, tomando en cuenta eso, toda la historia que hace usted con respecto al bosque chileno, respecto a cómo fue colonizado este país también, y qué está pasando hoy día. Seguimos todavía con una política colonialista, seguimos aplastando a aquellos que cuidaban el bosque. Es bien importante usar ese lenguaje hoy día, porque de lo contrario estamos solamente especulando. No sé si usted tiene una postura como catedrático, como investigador, optimista, como lo que estoy planteando, y no, muchos me dicen que soy pesimista, sí, ¿ya? Cuando uno está, cuando uno sale a la calle, te dicen que uno es revoltoso, pesimista. ¿Cuál es la postura que tiene usted con respecto a los organismos que deberían cuidar el bosque hoy día, como la CONAF, por ejemplo, que se ha convertido en cómplice de todo lo que está pasando? Así es. Yo soy optimista precavido, así como se llama. No sé, yo creo que la naturaleza tiene una fuerza tan inmensa que uno abandona un campo y lo coloniza el bosque inmediatamente, acá en el sur. Deje una pradera 5 años y se va a llenar de roble, ¿no es cierto? No, yo creo que lo que nosotros tenemos, nosotros los chilenos somos dados a la problemática y muy poco dados a la solucionática. Esa es una frase que dijo un político. Hay que preocuparse de la solucionática. En esto del cambio climático hay mucha gente que está llorando a mares, pero hay que preocuparse de la solución de las cuestiones y buscar soluciones. A lo mejor esta o a lo mejor otra, no se sabe, pero hay soluciones. Para el bosque nativo hay soluciones también. Nosotros se regeneraron 4 millones de hectáreas de especies nativas después de los grandes incendios de mediados del siglo pasado. Si usted mira una foto aérea de Valdivia del año 60 o 50, había mucho menos bosque nativo a pesar de la afectación. La cuestión es buscar una solución, necesitamos una ciencia que dé propuestas, no una ciencia que solamente dé diagnóstico, porque estamos acostumbrados a la ciencia del diagnóstico, pero no a la ciencia que da propuestas. Esa es la salida. Y hacer propuestas. Hay muchos pequeños agricultores que tienen, por ejemplo, bueno, este no es tan pequeño, pero tiene un campo maravilloso esta persona ahí y lo ha hecho así por generaciones. Nadie ve esto porque siempre vemos las cuestiones negativas, pero hay cuestiones muy interesantes en el sur de Chile. Hay muchos problemas, No sé si... Hola, yo tengo una pequeña pregunta que es quizá un poco filosófica, motivada por lo que habían comentado aquí antes sobre los juicios de valor, y tiene que ver con un poco quiénes tienen el deber o de determinar el respecto al paisaje, porque en el fondo el juicio de valor que va a tener
una forestal de lo que encuentra lindo, lo que encuentra un buen negocio puede ser aberrante para los habitantes de ese territorio, y quizá también puede ser que en el propio ejercicio de la autodeterminación un grupo de personas decida volverlo o maximizar la eficiencia de un territorio y de su paisaje en sí. Entonces, quizá incluso puede ser que tan aberrante como que las forestales lo hagan, que la academia o desde la discusión filosófica nosotros, o desde la ciencia, nosotros decidamos qué es lo bueno para el paisaje. Entonces, desde su perspectiva, ¿quiénes deberían definir, determinar qué es lo que queremos para los paisajes, que no solo para los territorios? Sí, lo que pasa es que el paisaje es un tema que no está sobre la mesa. O sea, si tú ves las políticas públicas, ¿qué ley se refiere al paisaje? ¿Ah? Pero eso no está vigente, es una discusión. Pero no hay una política pública, no hay una ley de nada sobre paisaje. Y obviamente los paisajes, habría que... En España hay una cuestión que se llama el Observatorio Paisaje de Olot, en Cataluña, muy interesante, donde ellos conversan con los productores, la gente que quiere conservar el paisaje con los productores, y llegan a acuerdos de conservación de paisaje de este tipo. Sin los productores no se puede hacer nada. Tienes que incluir a los productores. Acá en Chile el movimiento ambiental va por su carril y los productores van por otro. Eso no tiene rumbo. No vamos a ninguna parte. Tienes que juntarlos a todos y decirles, mira, nosotros queremos conservar este paisaje porque esto es patrimonio regional. Y veamos qué se puede hacer para conservarlo y cómo te influye a ti, y negociamos esta cuestión. Lo han hecho en muchos países esto. Hay, por ejemplo, en Inglaterra hay muchos acuerdos de paisaje. Hay una sociedad de conservación rural en Inglaterra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? La Rural Society, no sé cómo se llama. Y esa negocia los temas de paisaje también, entre medio. Entonces en Inglaterra tienen este famoso campiña inglesa, que es maravillosa, esta cosa ondulante con estos robles y bosquetes, y después tienen unos caminos con galerías. Se han puesto de acuerdo y es un paisaje productivo. Para finalizar, queremos agradecer a Luis por su presentación, por su tiempo, por la buena disposición de compartir el conocimiento con la comunidad valdiviana. Los dejamos invitados para el próximo Encuentros Conciencia. La fecha exacta no la tenemos porque es la prorectora. Estoy a la espera de la confirmación de la fecha. Ella es Carola Ott y nos va a contar sobre agentes patógenos con el deterioro, cuál es la asociación de los agentes patógenos con el deterioro cognitivo del Alzheimer. ¿Ya? Así que pronto vamos a comunicar sobre la fecha, pero esa va a ser la exposición en el mes de agosto. Agradecemos nuevamente al Club de la Unión, a la Radio Bio Bio, al sitio web divulga.cl, Ciencia en Chile, y quienes quieran recibir la invitación de los próximos Encuentros Conciencia directamente en su correo electrónico, por favor, si la pueden anotar en unos listados que andan por ahí con letras lo más legible posible. Y queremos agradecer a Luis. Así que muchísimas gracias a todos por participar esta noche.